Un centímetro de pez por un litro de agua. Todos hemos escuchado esta regla, pero ¿sigue siendo válida? ¿Qué onda, mis estimados acuatólogos? Creo que, como les digo, todos hemos escuchado esta regla, en algún momento nos la dijeron, en algún momento alguien criticó nuestro acuario diciendo esta regla, o en algún momento incluso nos tocó a nosotros decírsela a alguna persona. Pero con toda la modernidad, con todos los filtros que tenemos ahorita, con la capacidad de oxigenar un acuario, ¿esta regla sigue siendo válida? Para eso tenemos que hablar primero del origen de esta regla. Y como vamos a irnos muy atrás, de una vez vamos a hablar del principio del acuarismo. Los primeros en tener peces, que obviamente no los tenían para que se vieran bonitos, porque en esa época eran muy pocas cosas las que se tenían así, fueron los romanos, que los criaban para comer. De hecho, si vieron el video del acuario de Nápoles, ahí les explicaba que ellos tenían pozas donde empezaban a criar anguilas porque les gustaban mucho las anguilas. Y de hecho, el acuario de anguilas de Nápoles está hecho para parecer a lo que usaban los romanos para reproducirlas. Posteriormente, en la época victoriana, si no me equivoco, ya se empezaron a utilizar un poco más acuarios, y de hecho hay acuarios victorianos todavía en existencia, pero en este caso pues tenías que meterle muchas plantas, el agua se hacía fea rápido, podías meterle solo pocos peces para que el agua no le era mal, y todas estas cosas que nosotros ahorita ya damos por sentado que sabemos, en esa época las estaban apenas descubriendo. Posterior a eso llegó la electricidad, pudimos meterle calentadores al agua y pudimos empezar a crear filtros y pequeñas cosas así, que en esa época debieron haber sido ridículamente caros y solamente los especialistas podían tener. Entonces, aproximadamente en 1930 y algo, una persona publicó un libro donde aparecía la primera regla de proporciones de peces. Esa regla decía 1 pulgada de pez por cada pulgada cuadrada de superficie del acuario. ¿A qué se refiere esto? En ese momento él lo que veía era el intercambio gaseoso que podía tener el acuario. Entonces decía, bueno, un pez de este tamaño con un área de este tamaño para intercambio gaseoso va a ser suficiente. Y esa regla pues duró durante mucho tiempo. Posterior a eso, alguien empezó a hacer la correlación de decir, bueno, si estás hablando de una superficie de este tamaño, lo más probable es que sea un acuario de este tamaño. En ese caso tienes tantos peces y por lo tanto el acuario es de tantos litros, de tantos galones, y llegaron a la conclusión de la regla que conocemos en este momento. 1 centímetro de pez por cada litro de agua. Ahora, siempre en este canal nos gusta cuestionarnos las cosas y por eso decidimos también hacer este video. ¿Qué es lo que pasa? Verán, esta regla puede ser muy buena en unos casos específicos que son acuarios pequeños o medianos con peces chicos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensarlo, por ejemplo, 30 neones de 1 centímetro van a requerir un acuario mucho más pequeño que un Oscar de 30 centímetros, a pesar de que pues a nivel longitudinal son lo mismo y en teoría requerirían el mismo espacio, cosa que sabemos que no es cierto. Lo mismo pasa con muchos otros peces. Una arowana que mide 2 metros, un acuario de 2000 litros va a ser exagerado, pero realmente lo que necesita es un área superficial que le permita moverse. Entonces, esta regla, si se fijan, empieza a aplicar muy bien en acuarios pequeños y muy probablemente sea porque cuando se desarrolló, la gente no iba a tener los tanques monstruosos que tenemos ahorita de 540 litros, con una capacidad enorme de calentarlos, con sistemas de filtración cada vez más avanzados. Ahora, esos sistemas de filtración cada vez más avanzados, que al mismo tiempo muchas veces tomamos sistemas de filtración que suman volumen al acuario, por ejemplo, agarras un sump con overflow, ya le sumaste para un acuario enorme, ya le sumaste 10 galones. En 10 galones, de acuerdo a la regla, ya estás pudiéndole sumar como 40 centímetros de peces más. Es por eso que esa regla ahorita ya se pone un poco más complicada y va siempre a depender de criterio. Vas a tener que ver cómo se están comportando tus peces, porque también tienes que comprender que los peces tienen diferentes necesidades. Como te dije el ejemplo del Oscar, puede ser que tú digas, ¿sabes qué? De acuerdo a esa regla, mi Oscar cabe perfectamente, cosa que a un Oscar, que es un pez grande, lo va a estresar mucho, mientras que a lo mejor 30 neones chiquitos, se va a ver vacío tu acuario y ni siquiera lo vas a disfrutar bien y vas a terminar teniéndole que meter muchos más peces o rellenarlo con otras cosas que tú no querías. Es muy importante eso, tener en cuenta qué necesita el pez. Entonces, un pez grande va a necesitar mucho más espacio, aunque se pase esa proporción. Y también,
la capacidad que tenemos ahorita, como les digo, de meter más filtración, cada vez tenemos materiales filtrantes más porosos que tienen más área superficial, que comparado con una esponja, puedes tener una esponja grande y esa misma área superficial ahorita es un material chiquito de este tamaño. Todo eso hace que surja la necesidad de crear una nueva regla, pero como nuestros espacios o los filtros no están estandarizados, es muy complicado. Por eso siempre les vamos a decir, así como nos pasó con este acuario, que en algún momento todos decían tiene sobrepoblación y a pesar de eso los peces estaban sanos, se llevaban bien. El hecho de que había una sobrepoblación hacía que no se pelearan hasta matarse, y conforme fuimos sacando peces era más seguido lo que se peleaban hasta matar algún pez. Todo eso son cosas que tienen que tener en cuenta, y es por eso que se vuelve complicado el decir tu acuario tiene sobrepoblación, sobre todo cuando no conoces qué hay abajo, qué se está filtrando, cómo se están comportando los peces, los cambios de agua que se hacen. Entonces, creemos de parte de Aquatology que la regla de 1 centímetro por litro no aplica. Es algo que no les recomendaríamos a menos de que se lo digas a un principiante para que empiece a formar su criterio. Es como la forma rápida de decirle a alguien, ¿sabes qué? Ahorita limítate a esto en lo que terminas de aprender. Esperamos este video les llame la atención, les guste. Recuerden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.